Quiero compartir con ustedes hoy día algo que escribí en el boletín de esta semana. Como ustedes saben, desde hace ya, van a ser 3 años, que estamos trabajando con esto de presentar un boletín semanalmente. Nos sirve para mantenernos comunicados entre nosotros, más también en la editorial uno expresa pensamientos e ideas. Y esta semana debe ser quizás por el factor climático, que esto que se pone brumoso me hace recuerdo de mi época cuando era más joven y vivía en el sur de mi país. Quizás por eso hay experiencias evocatorias con las cuales uno recuerda el pasado y trae al presente circunstancias o experiencias que uno vive o que ha vivido mucho tiempo atrás. Me suele ocurrir, en realidad todos los otoños me ocurre eso, y este año no ha sido la excepción. Esta semana en el boletín relaté una de las experiencias, entre comillas, científicas, que más profundamente marcaron mi época de estudiante. Se trata de un experimento en el cual participé, un experimento definitivamente barato y sencillo. Un experimento que, a diferencia de otros experimentos, puesto que hay experimentos que los profesores siempre dicen, mire, esto no lo vaya a repetir usted en su casa, esto se hace solamente acá. Este experimento del cual estoy hablando es un experimento que se puede reproducir en cualquier lugar del mundo. Es un experimento que no requiere más que un vaso con agua y un lápiz. No requiere más que eso, y entonces el experimento en sí mismo me impactó por lo sencillo, pero a la vez tan revelador. Estábamos en una clase de física y estábamos estudiando acerca de los haces de luz, cómo los haces de luz impactan en las superficies y en la medida que las estructuras reflejan, se muestran las imágenes de una u otra manera. El profesor introdujo el lápiz. En algún momento dije, lo voy a repetir, pero después hay que cambiar el vaso. Así es que, bueno, es súper sencillo. Uno introduce un lápiz, bueno, lo voy a hacer. Total, a ver si encuentro lápiz. No encuentro lápiz. Bueno, uno introduce el lápiz en el vaso con agua y ¡eureka! ¡Eureka! Lo he descubierto, dijera el matemático Arquímedes de Siracusa. Esta expresión de lo he descubierto. El experimento mostró al lápiz cambiando de dirección frente a nuestras narices. Eso es lo que ocurre cuando uno introduce un lápiz. Me van a tener que creer. O me pasan un lápiz. ¿Y qué pasa si ustedes no ven lo mismo que veo yo? Sí, aquí. Voy a tomar agua primero. Ya. Bueno. Uno introduce el lápiz y la dirección cambia del lápiz. Bajo el agua, sobre el agua. Tiene distintas direcciones. El experimento muestra lo que se conoce como una imagen direccional, diferente. Sobre el agua, bajo el agua. Ustedes saben que la mente genera malas pasadas. El recuerdo exacto de lo que pensé en ese momento no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que el experimento me impactó y estuve, en esa época usábamos otra expresión matemática, derivando. Estuve derivando a este respecto, pero por semanas, pensando en este experimento.
lo que significaba el experimento en sí mismo, cómo no me había dado cuenta antes, si esto es algo tan sencillo, puede pasar con un lápiz, puede pasar con una cuchara, puede pasar con tantas cosas. Como digo, estuve reflexionando y pensando qué significaría eso, las implicancias para la vida diaria, tantas cosas. Quedé emocionado. Piensen ustedes que han pasado ya hartos años, desde aquella época en Osorno, ya más de 30 años pasó esto. Y sin embargo, cuando lo recuerdo, lo vivencio como si fuera el día de hoy. Qué impactante hacer un descubrimiento científico, quizás por primera vez en mi vida. El profesor luego nos habló respecto de la imagen y la explicación científica que tiene esto, y honestamente no voy a hablar de eso hoy día, de la explicación científica, que los haces de luz, que las derivadas, que las curvas, que la convexidad, que la concavidad, que cuando pasa, las gráficas. Es bastante más complicado darle una explicación científica más que el mismo hecho de ver lo que pasa cuando uno mete un lápiz en un vaso con agua. De hecho, el profesor habló de algo que se ha hecho bastante común, una frase. Habló del punto de inflexión. El punto de inflexión, que cuando el lápiz cambia, el momento exacto, cuando el lápiz cambia de dirección, se conoce como punto de inflexión. Y la frase punto de inflexión ha tenido bastante repercusión en la vida de los seres humanos, en el mundo en general. El concepto punto de inflexión se ha extrapolado a las más diversas áreas del conocimiento humano. Se ha extrapolado. Por ejemplo, miren, aquí voy a leerles el siguiente relato. Aquí hay una dama que está conversando, una señora que se llama Doña María, conversando con Doña Cristina. Dice aquí: bueno, el año que viene mi hijo sube de categoría. Por lo visto no va a tener mucha competencia dentro del equipo, pues el año que viene todos los que son buenos en esa categoría subirán a los demás arriba. Estaban hablando de natación. Y dice aquí, Doña Cristina, no creas, ahí está Ney Díaz, el hijo de la Vicky, que se queda todavía un año más en la categoría. ¿Quién? Ese muchachito es un novato y no da para mucho. Esta conversación casual y al parecer irrelevante, una tarde cualquiera de diciembre de 1980, entre dos madres con hijos nadadores, hubiese pasado desapercibida si no hubiese sido por dos pequeños detalles. El primero, que doña Cristina le compartió esa conversación a mi madre, mientras ambas iban charlando en un vehículo. El segundo, que yo estaba en el asiento de atrás cuando ella se lo comentó. Recuerdo que, como madre al fin, el comentario no le cayó nada bien a mi progenitora, pero sin darle mayor relevancia ni trascendencia, mi madre siguió conversando tranquilamente. Sin embargo, para mí, ese momento generó una verdadera metamorfosis, porque estaban hablando de él, precisamente. Como si, entre comillas, el mosquito del orgullo me hubiese picado. La natación, que hasta ese entonces había sido un simple pasatiempo, se convirtió en mi obsesión y razón de ser. Contrario a épocas anteriores en las que mi padre me tenía que levantar en las madrugadas con una grúa de buenas a primera, era yo el que muy animado le despertaba para que me llevase a practicar. Entrenaba como nunca antes, empezaron incluso a gustarme alimentos que antes odiaba y tomaba sin protestar las horribles vitaminas. Transcurridos 6 meses, le gané en una competencia al hijo de la señora María, y mientras estuvimos en el equipo, nunca permití que me volviese a ganar tan siquiera una sola vez. Si bien no he hecho hipnosis regresiva, me atrevo a especular que ese episodio me marcó de por vida, pues me propuse ese día que jamás nadie tendría argumentos para echarme a menos. En pocas palabras, esa situación fue uno de los puntos de inflexión en mi vida. Una simple conversación.
se puede transformar en un punto de inflexión. El punto de inflexión se ha extrapolado, como digo, a muchas áreas de las más diferentes materias y circunstancias como las que aquí acabo de describir. La vida de todos los aquí presentes presenta y o presentará circunstancias que servirán de puntos de inflexión en sus vidas. La historia del hombre está llena de circunstancias que impactan fuertemente la vida de quienes las viven en ese momento y las transforman. El momento en que ocurre se transforma en un punto de inflexión. Puede ser como el caso anteriormente relatado, a veces ocurre una enfermedad, que a veces las enfermedades impactan fuertemente la vida de una persona y la transforman de la noche a la mañana en un antes y en un después. Puede ser circunstancias como un accidente también. A este respecto pensaba cuando fui para Uruguay, aquí Esther Ferreira se recordó del accidente de los uruguayos que vivieron este accidente en la cordillera cruzando de Uruguay hacia Chile y que cayeron aquí en plena cordillera de los Andes, que estuvieron más de 70 días extraviados y todos ellos fueron tremendamente impactados por esta experiencia. Ninguno de ellos salió igual, ¿verdad?, una vez que fueron rescatados. De hecho, el arriero que los rescató, que vivió la experiencia de reconocer a este joven que se llama Nando Canesa, que cuando después de andar 10 días por las montañas, llegan a un riachuelo aquí en Chile y tratan de comunicarse con el arriero y como no le daba la voz para gritarle lo que ellos necesitaban, le hacen señas y el arriero que se llama, por aquí lo tengo, Sergio Hilario Catalán Martínez, entiende la señalética de las manos y les lanza un papel. Y los jóvenes escriben lo siguiente, dice: soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas, tenemos que salir rápido de aquí, no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. Y preguntan, ¿dónde estamos? Y al reverso una nota con lápiz labial, ¿cuándo viene? Bueno, la vida de este hombre, el señor Sergio Catalán, nunca más volvió a ser la misma. Antes de ese evento y después de ese evento, la vida de él cambió. De hecho, he leído, este señor ya es fallecido, pero antes de fallecer vivió varias enfermedades, en donde aquí el médico, ¿verdad?, rescatado, lo vino a rescatar aquí a Chile, lo vino a operar y todo. La vida del arriero, como digo, nunca volvió a ser la misma. Hasta el día de su muerte, la relación de él, de su familia y de la familia de Canesa y del mismo Canesa continuó por todos los años. A veces son circunstancias inverosímiles, increíbles, que hacen cambiar las vidas de las personas. A veces lo que suele bajonear a unos, a otros los estimula para que cambien de vida. Ahora bien, tanto para la vida desde el aspecto físico, como para la vida desde el punto de vista emocional, psicológico o en cualquier orden, de una u otra manera, todos hemos vivido o vamos a vivir circunstancias que transformarán o que se transformarán en puntos de inflexión en nuestra vida. Forma parte de la vida. Siempre hay algo que nos estimula y que sirve de pivote para que nuestra vida cambie. Ahora bien, todas las circunstancias o experiencias vividas tienen dos miradas.
eso es como una ley general. Todo lo que uno vive tiene una mirada carnal y todo lo que uno vive tiene una mirada espiritual. Y todos los aquí presentes hemos vivido o vamos a vivir un momento transformador. Y esta experiencia transformadora yo la reconozco como el llamamiento. El llamamiento. El llamamiento es el punto de inflexión en la vida de todo hombre de Dios. A veces el llamamiento se da en forma muy temprana en nuestra vida. De hecho, he llegado a la conclusión, o tengo que ver que esto lo he escuchado a otros antes que yo. Hay personas que son llamadas mucho tiempo antes de llegar a la iglesia. Mucho tiempo antes de llegar a la iglesia, las personas están siendo llamadas. Dios usa las circunstancias de nuestra vida, nuestras circunstancias particulares, para golpear nuestra mente, nuestro corazón y atraernos hacia la verdad. A veces, como digo, el llamamiento se da desde el mismo vientre. La Escritura menciona en Jeremías 14, Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 1, en el verso 4, dice Jeremías 1, verso 4, vino pues palabra del Eterno a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan pensar así? Antes que uno tenga conciencia siquiera. Porque ¿cuándo desarrolla uno la conciencia? A propósito, ¿cuándo desarrolla uno la conciencia? ¿Al año de vida? ¿A los 2 años? ¿Quién tiene recuerdos de los 6 meses de vida? Yo creo que... No creo que haya alguien que pueda decirme, yo recuerdo a los 6 meses de vida, yo ya tengo pensamientos o recuerdos. Uno la conciencia la adquiere un poquito más tarde. Y entonces aquí Dios, por inspiración, le dice a Jeremías, yo te conocí antes que tú nacieras. Yo ya te había escogido y te había llamado aquí, a mi camino. Y como digo, a veces el llamamiento se da en forma muy prematura y temprana. Juan el Bautista también fue llamado. Aquí podemos leer el relato en Lucas. En Lucas 1. Aquí vemos cómo Lucas trae a colación estos hechos. Es bastante interesante. Lucas es mucho más historiador que los demás evangelios y trae detalles que otros evangelios no traen. Y uno de estos detalles es precisamente este momento en el cual Dios determina llamar a Juan, incluso antes que fuese concebido. Es bastante interesante esta experiencia. Lucas 1, verso 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y aquí también otra conclusión, otra lectura que uno puede hacer acá es, cuando uno ora a Dios, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para recibir respuesta de Dios? A veces es toda una vida. A veces Dios responde de manera precoz, pero a veces uno tiene que vivir la vida para tener respuesta. Para los judíos era algo muy positivo tener hijos y era algo muy negativo no tener hijos. Y ellos eran hombres justos que cuidaban de mantener los mandamientos, de mantenerse fieles, pero tenían este juicio, ¿verdad?, del pueblo diciendo, bueno, algo habrán hecho, por cuanto Dios no les responde, ¿verdad? Y entonces es muy, muy bonito y muy inspirador aquí cuando Zacarías entra en el santuario y presenta el incienso y Dios le dice, mira, tu oración ha sido oída. Y la Escritura no dice que Zacarías haya orado. ¿Cuándo oró Zacarías? Antes de acudir al santuario. Y Dios le dice, mira, yo he escuchado tu oración. Y dice aquí, Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí un caso excepcional. Su llamado ocurrió antes incluso que fuera concebido. Así es que el llamamiento es lejos la experiencia que todos los creyentes en Cristo vamos a vivir, estamos viviendo o hemos vivido en el pasado. Y haya sido a temprana edad o haya sido a medianía de la vida o vaya a ser en el futuro, puesto que esta relación que Dios entabla con el hombre no es algo estático, no es algo que haya ocurrido hace 20 o 30 años atrás y nunca más se vaya a dar. Las siguientes generaciones puede que tengan la oportunidad también de ser llamados, de vivir la experiencia que nosotros vivimos en el pasado, porque esto no es solamente que uno entregue conocimientos, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, entregar a la siguiente generación lo que nosotros hemos aprendido. Pero, ¿qué es lo que hace un joven con lo que ha aprendido? Bueno, eso es algo que va a tener que resolver el integrante de la siguiente generación. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Va a aceptar tal vez que Dios lo esté llamando? ¿O no lo va a hacer? Y debo decir que el llamamiento en sí mismo es una experiencia transformadora. El llamamiento en sí mismo es una experiencia transformadora y es un ícono en la vida. Y podríamos decir, es lejos nuestro punto de inflexión. Nuestra vida antes de ser llamados era de una manera y nuestra vida después de haber sido llamados es de otra manera. Es muy pintoresco el caso de Pablo. El caso de Pablo. Vamos a Hechos, en el verso 9. Hechos, en el verso 9. Pablo era un hombre inteligente, podemos decirlo, por los escritos que él desarrolló.
era un hombre entendido, era un hombre docto, podríamos decir. Él hablaba arameo, y hablaba hebreo, y hablaba griego. Bueno, ya dominar varios idiomas ya era toda una experiencia en esa época. Pensemos en esa época cuántas personas tenían acceso a los libros, por ejemplo, los libros sagrados. ¿Cuántas personas tenían acceso al Antiguo Testamento? Pocas personas. No es como ahora, conversábamos con los jóvenes hoy en la mañana y ayer en la noche, cuando teníamos alguna duda en este programa que yo les digo, que ¿cuánto sabe usted de la Biblia? Bueno, tiene usted una posibilidad, tiene un comodín, puede buscarlo en la Biblia. Y yo veía a los jóvenes que estaban con nosotros, hoy todos con su computador portátil, manual a la mano. ¿Qué cosa estamos buscando? Hechos. Mira, buscar hechos. Ya, miren, para nosotros, los de mi edad, los de mi generación, esto ya es wow, es algo extraordinario. Cuando yo llegué a la iglesia, cada persona tenía su Biblia y algunos pocos tenían acceso a otros libros adicionales. Ahora, en la actualidad, con esto, uno tiene acceso a todo. Biblias, comentarios, traducciones, griego, hebreo, alemán, qué sé yo, todo lo que uno quiera. Bueno, en esa época, en el primer siglo, las cosas no eran así. Las personas que tenían recursos económicos eran las personas que eran más educadas que otras personas que tal vez teniendo inteligencia, pero la inteligencia tiene que estar acompañada con la oportunidad también. Una persona puede ser muy inteligente, bueno, pero si nadie le enseña, bueno, ¿cómo aprende? También. Bueno, estamos hablando de Pablo, aquí en Hechos 9, podemos leer en el verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así es que aquí estamos hablando de un hombre que no solamente era educado, sino que había adquirido cierta notoriedad en el mundo en el cual él se desarrollaba. También, si uno piensa, no es que un hijo de vecino va donde el sumo sacerdote a pedirle cartas para perseguir a los participantes de esta secta, la secta de los nazarenos. No era así. Aquí también uno ve que Pablo había adquirido cierta notoriedad. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Uno puede ver aquí esta situación, esta experiencia. Esta experiencia en la vida de Pablo transformó la vida de Pablo en un antes y en un después. Uno piensa, antes era perseguidor de la iglesia y luego de vivir esta experiencia se convirtió en perseguido. Aquí en el mismo capítulo, en el verso 20, puesto que esto es otra de las características que presenta la vida de Pablo, Pablo se dio cuenta que estaba en el error, que no era correcto lo que estaba haciendo. ¿Y qué hizo? No, dice aquí la Escritura, enseguida predicaba a Cristo.
en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y verso 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. La experiencia que vivió Pablo en el camino a Damasco transformó su vida. Él era perseguidor antes y luego se convirtió y formó parte de esta secta que él perseguía. Y a raíz de esta decisión que él tomó respecto de lo que iba a hacer con su vida, a raíz de que Dios le habló, bueno, él fue perseguido, al punto que él estuvo dispuesto a dar y sacrificar su vida por el Evangelio. El llamado de Pablo, como digo, es de lo más pintoresco para traer a colación lo que estamos hablando. Todos los llamados que hace Dios, ya sea si somos niños o ya sea si somos adultos, son experiencias que definitivamente transforman la vida de quien las vive. A veces uno se topa con esa perla de gran precio, a veces uno se topa con ese tesoro, y ese encuentro transforma nuestra vida. Aquí en Mateo 13, en el verso 44, Mateo 13, verso 44. Dice aquí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es que a veces uno se encuentra con la verdad, a veces Dios lo llama así, le muestra la verdad y uno cree, inmediatamente cree. Hay otras veces en que nos toma algún tiempo. El verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Las personas que siempre han estado buscando. Don Mario nos decía, estas son las dos formas en las cuales uno llega a la iglesia. Ya sea que uno se encuentre con la verdad, ya sea que uno sea un buscador de perlas. Y dice el verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa, después de tanto buscar, uno se encuentra con lo que anda buscando. Y cuando se da cuenta de que lo encontró, hace todo lo que tenga que hacer para tomarlo. Dios usa las más diversas formas para llamarnos. Dios usa las experiencias de nuestra vida según sea su propósito, para generar en nosotros el momento adecuado para que nosotros seamos receptivos a su llamado también. A veces uno, cuando vive la vida y no tiene problemas, ¿qué necesidad tiene de Dios? Uno saca las cuentas. ¿Cuántas personas del barrio alto tenemos en la iglesia? ¿Cuántas personas de los países más ricos en el mundo participan de la iglesia? Bueno, uno cae en la cuenta. A veces uno busca a Dios porque necesita a Dios, pero a veces las circunstancias de la vida hacen que las personas, los afanes de la vida, hacen que las personas no busquen a Dios. Dios genera las circunstancias previas para nuestro llamamiento, para que uno sea receptivo al llamamiento. Y por eso Dios usa las circunstancias. Leía esta semana en el diario El Mercurio, el día de ayer, en el artículo del Weekend,
la vida de Alejandro Jodorowsky, uno de los, podríamos decir, más connotados cineastas chilenos, y él decía, mire, ¿sabe qué? Hace 20 años atrás se murió mi hijo, y yo siempre oculté la muerte de mi hijo, las razones. Yo siempre conté que había sido un accidente y que por eso había fallecido. Pero en realidad el hijo murió por una sobredosis. Y murió a los 24 años de edad. Y él decía, mire, ¿sabe qué? Los primeros 10 años estuve choqueado, impactado. No sabía qué hacer. Y sin embargo, caí en la cuenta que el trabajo es más que recibir dinero. El trabajo puede hacerlo crecer a uno. Y entonces él dijo, voy a hacer arte sanador. Arte sanador. ¿Han escuchado no, yo nunca había escuchado esa expresión. Hacer arte sanador. Y él ha hecho varias películas relatando estas experiencias. Y él, es curioso, tiene 87 años el día de hoy. Y está viendo el fruto de su trabajo a los 87 años de la vida, cuando él decidió cambiar la forma, el enfoque por el cual él estaba trabajando. Antes del fallecimiento de su hijo, él quería ganar dinero. Y luego, esta situación extrema lo hizo repensar y replantearse y decir, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer arte, voy a trabajar por sanarme, para sanarme. Las experiencias suelen ser puntos de inflexión en nuestra vida. Dios usa esos puntos de inflexión para allanar el camino para que nosotros seamos receptivos a sus palabras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para transformar la vida. Cuando Dios nos llama y no está en nosotros el discutir a este respecto, ¿por qué fui llamado yo y no fue llamado otra persona? La Escritura dice que no es de sabios contender con Dios a este respecto. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Dios dice eso. Dios es el que llama. Ahora bien, ¿qué espera Dios de nosotros? Hemos mencionado en el pasado que Dios no hace las cosas a medias. Los que solemos hacer las cosas a medias somos nosotros. Dios, cuando nos llama, tiene un propósito. Entonces la pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la expectativa que tiene Dios con nosotros? ¿Tiene alguna expectativa Dios con nosotros? ¿O es simplemente un mero andar? Yo entiendo que si nuestro llamamiento es un punto de inflexión y cambio, entonces la vida debe adoptar otra dirección que la dirección que teníamos o que traíamos antes. Es como si nuestra vida entrara en el agua. Y entrando en el agua, la imagen cambia. Vayamos a Romanos 8. Dios tiene un propósito con nosotros. En Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, Dios tiene un propósito con nosotros. En Efesios 4:1, en Efesios aquí vemos a Pablo en una de las tantas circunstancias de vida que le tocó vivir en este camino. Dice aquí, yo pues, preso en el Señor.
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando uno busca la palabra aquí, vocación, viene del griego klesis, que significa invitación, llamamiento. Y entonces podríamos leer: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de el llamamiento con que fuisteis llamados. Dios nos llamó para que tuviésemos, o para que tengamos, o para que desarrollemos una vida diferente. En Primera de Tesalonicenses, y cómo se reconoce esa vida diferente. ¿Y cómo se reconoce esa vida diferente? ¿O cómo hacemos para que esta vida sea diferente? Primera de Tesalonicenses 4:7. Aquí Pablo usa una expresión que dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llamó para que desarrollemos una vida santa. Y el concepto de santo es apartado para un uso especial. En 2 de Timoteo, en el verso 8, Segunda de Timoteo 1, verso 8, Pablo a Timoteo diciendo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó con un llamamiento santo para que desarrollemos una vida santa. ¿Y cómo reconocemos esta vida santa? Aquí en Gálatas 5. En Gálatas 5. En el verso 13, Pablo de nuevo aquí hablando dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos invitados a salir del pecado. Fuimos invitados a llevar una vida santa. Este llamamiento es santo, porque Dios es santo, Dios es el que llama, y nos invita a que tengamos una vida santa, que desarrollemos una vida santa, una vida diferente a la que teníamos antes. Por eso el llamamiento es el punto de inflexión en nuestras vidas, porque antes de llegar acá, todos tenemos una historia. Algunas veces uno, cuando conversa con los jóvenes, uno les dice: mire, ojalá ustedes tengan a bien tomar decisiones correctas, porque a veces ocurre, los que somos mayores y los que venimos del mundo, a veces ocurre que uno se arrepiente, genuinamente arrepentido, pero las consecuencias del pecado lo siguen a uno toda la vida. ¿Se acuerdan de David? David adulteró con Betsabé, asesinó aquí a su hombre de confianza, esposo de Betsabé, para cubrir su pecado. Bueno, David se arrepintió, ¿verdad? Pero la vida de ese hombre, vamos a tener que esperar hasta después del milenio para volverlo a ver.
¿Y la familia de aquel? ¿Ustedes creen que los amigos de aquel, cuando se enteraron, las cosas se arreglaron así, como así? No. En vida, David tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. Y él estaba arrepentido, completamente arrepentido, humilde ante Dios, humillado. Dijo, ¿sabe qué? Mire, yo soy aquel hombre, cuando Natán va y le reprocha, y él dice, mire, sí, yo soy ese hombre pecador. Aquí estoy, heme aquí, usted verá lo que va a hacer. Le perdona a Dios la vida, porque ante la ley él tenía que morir. Pero las consecuencias de su pecado lo siguieron por el resto de la vida. Y a veces cuando uno trata de transmitir estas experiencias a la siguiente generación, uno les dice, ojalá nunca cometan estos errores, estos pecados que lo persiguen a uno durante toda la vida. Uno quisiera eso. Y entonces uno se acuerda de su llamamiento. Y uno dice, mire, Dios me sacó del mundo y me trajo a otro mundo. Me invitó con un llamamiento santo, porque así dice la Escritura, un llamamiento santo. ¿Para qué? Para que desarrollemos una vida diferente. Y por eso el llamamiento es el punto de inflexión. Es el momento justo para cambiar. ¿Y cómo reconocemos ese cambio? En Gálatas 5, verso 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí Pablo se lo estaba diciendo a los hermanos en Galacia. Cuidado cómo nos tratamos. Cuidado cómo nos tratamos. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí, ¿cómo usted quiere saber cómo desarrollar una vida santa? Bueno, aquí están las claves. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí, hablando de los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carnalidad. Aquí Pablo definiendo lo que es carnalidad y lo que tenemos que dejar atrás. El verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad de mantenerse manso. Y templanza, es mejor o es más entendible la traducción, dominio propio. Dominio propio. A veces uno puede desarrollar muchas virtudes, pero llega el momento crítico y uno no se contiene. No se contiene. Bueno, esa es una debilidad en la cual uno debe ir a trabajar. El dominio propio es algo en lo cual, cuando uno no lo tiene, debería orar a Dios para que le dé templanza, para que le dé dominio propio. Fuimos llamados por Dios a tener una vida santa. Fuimos llamados por Dios a salir del mundo. Fuimos llamados por Dios a practicar una vida diferente. Esto no es solamente conocimiento.
Esto no es solamente conocimiento. Por conocimiento uno encuentra cuántas personas saben muchas cosas, pero cuánto de lo que uno sabe practica. A medida que uno sabe más, uno debiera ser más responsable a este respecto. Mientras más sabe uno, más debiera practicar uno. Fuimos llamados por Dios a reemplazar nuestras antiguas concepciones acerca de lo bueno y de lo malo por la concepción que Dios tiene acerca de lo bueno y de lo malo. Cuando Dios nos invita, cuando Dios nos llama, no es solamente la invitación viene también con entrega de el Espíritu Santo, que la Escritura menciona, no es un espíritu cobarde. Vamos aquí a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo trabaja con nosotros y nos permite desarrollar los frutos del Espíritu. Fuimos llamados por Dios a ser hombres hacedores de la palabra y no solamente oidores. En Santiago, estaba leyendo un comentario respecto de Santiago, el hermano del Señor, líder en Jerusalén. Por muchos años fue el patriarca de Jerusalén, y mencionan los estudiosos de la vida de Santiago que Santiago fue reconocido en Jerusalén como un hombre de oración. Un hombre de oración. Pasaba gran parte del día orando, al punto que sus rodillas se deformaron por la cantidad de horas y de días y de años que se lo pasó orando. Y uno, cuando hace el estudio de aquí la epístola de Santiago, es curioso, y digo curioso como una manera de expresar un sentimiento. La epístola de Santiago es una epístola tremendamente práctica. Véanla, analícenla. Lutero se refería a ella como la epístola de paja. La epístola de paja, por la cantidad de conocimiento práctico que hay aquí aplicado. Y sin embargo, la vida de quien lo escribió era un hombre de oración. Y entonces uno dice, ¿cómo un hombre de oración desarrolla un conocimiento práctico? Bueno, porque así es Dios, pues. Así trabaja Dios con uno. Así trabaja el Espíritu Santo con uno. No es solamente que uno se llene de conocimiento. Uno tiene que poner, ¿verdad?, ese conocimiento a la práctica. Porque allí uno ve el desarrollo del fruto. Aquí en Santiago 1, verso 19, la Escritura dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué hay que desarrollar el dominio propio? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno está enojadito, dice cosas de las cuales después uno se arrepiente, pero ya las cosas ya han salido de nuestra boca y ya han generado la realidad que uno después lamenta. Y dice aquí, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uno se puede llenar de conocimiento,
Pero aquí Santiago está diciendo, mire, si usted no practica, eso es lo que dice acá. Si usted es solamente oidor, usted se engaña. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque uno se llena de conocimiento y a veces pudiera creer que con eso es suficiente, cuando con eso no es suficiente. La verdad hay que aplicarla. ¿Para qué? Para que dé fruto. Para eso. Para que dé fruto. Dios nos ha llamado para que tengamos una vida diferente a la vida que llevábamos antes de ser llamados. Y si algo podemos decir cuando comparamos las vidas que teníamos antes de llegar a este camino y la vida que tenemos ahora, uno debería decir, mi vida es diferente. Mi vida es diferente. Lamentablemente no todos reciben el llamado de la misma manera. Algunos ni siquiera lo consideran, lo dejan pasar o lo menosprecian, como Esaú menospreció su primogenitura. Hemos sido invitados por el Dios del universo a ser parte de su reino y hemos sido impactados por el poder de su fuerza. Hemos recibido una tremenda oferta de parte de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice aquí la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido invitados por Dios, ¿verdad?, a ser llamados hijos de Dios. Hemos vivido con los años el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y cuando uno analiza y piensa en su llamamiento, ¿acaso uno no piensa o no cae en la cuenta de lo que venimos diciendo? Nuestro llamamiento es lejos nuestro más grande y más elocuente punto de inflexión. Buenas tardes a todos.